Muy bien, ¿cómo están nuevamente? Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar un poco acerca de los síndromes de dificultad respiratoria del recién nacido. Cuando hacemos referencia a lo que son los síndromes o un síndrome en sí, hablamos de diferentes afecciones, diferentes patologías, se puede decir, que van a conformar un cuadro agravante. Y en este caso, pues, tenemos el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. Y en el área de pediatría, en realidad, este tema es súper importante porque son un grupo de afecciones que llegan a complicarse y generan malestar en el recién nacido y por ende una complicación la cual puede conllevar al pacientito a ser candidato a UTI. Bueno, entre las generalidades, generalmente tenemos que las patologías respiratorias constituyen la causa más frecuente de morbilidad en el periodo neonatal. No olvidemos que el periodo neonatal abarca desde el nacimiento hasta el día 28 después de nacido y pues conforma una causa muy importante de enfermedad en este periodo. No dice mortalidad, ojo, dice morbilidad. Afecta al 2 o 3% de los recién nacidos. Esto con datos estadísticos. El 20% de los que tienen un peso al nacer menor a 2.500 gramos. Los datos perinatales, la evolución de los síntomas, las primeras horas de vida, y la radiografía de tórax conforman la base para realizar el diagnóstico en la mayor parte de los casos. Y la orientación diagnóstica temprana es de vital importancia para poder instaurar medidas terapéuticas específicas. Y en este caso, pues, para evitar complicaciones mayores, ¿verdad? Bien, entre las patologías más comunes que llegan a ocasionar un síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, tenemos la enfermedad de la membrana hialina, la neumonía neonatal, los escapes aéreos y otras que pueden ser malformaciones en realidad de lo que viene a ser el aparato respiratorio en el recién nacido o algún déficit en el funcionamiento del mismo. Sin embargo, en esta oportunidad vamos a hacer hincapié en lo que es la enfermedad de la membrana hialina, que es una de las principales causas del síndrome de distrés respiratorio en neonatos. Bien, entonces la enfermedad de la membrana hialina es un trastorno del desarrollo en los neonatos, particularmente en aquellos que nacen prematuros. Es más frecuente en aquellos que son productos de embarazos de mellizos, por ejemplo, en el segundo mellizo, en el que nace como segundo mellizo. También es más frecuente en niños de madres diabéticas, también en niños que nacen en una posición podálica o en aquellas situaciones en las que se intercede para dar fin a la gestación con una cesárea antes del término. Esta enfermedad de la membrana hialina es un estado patológico por déficit de la producción de surfactante a nivel de lo que son las células pulmonares. Entonces, la principal causa o la etiología de esta enfermedad es esta, el déficit de surfactante pulmonar. En cuanto a su epidemiología, es la causa más importante de morbimortalidad en el periodo neonatal. Si es que no es tratado de forma adecuada, afecta generalmente a los recién nacidos pretérmino, o sea, aquellos que nacen antes de la conclusión del proceso de la gestación. Su incidencia es inversamente proporcional a lo que es la edad gestacional. En el 60% de los nacidos antes de las 28 semanas hay mayor probabilidad de que se desarrolle enfermedad de la membrana hialina
En los que nacen entre la semana 32 y la semana 35, un 15% tiene la probabilidad de desarrollar esta enfermedad. Y pues aquellos niños que nacen después de las 37 semanas gestacionales, solamente un 5% o menor a este porcentaje puede desarrollar esta enfermedad. Esto viendo ya una revisión de datos estadísticos, un seguimiento a aquellos niños que dentro del ámbito boliviano han ido desarrollando estos cuadros en realidad que son bastante delicados, ¿no? ¿Cuál es la fisiopatología de la enfermedad de la membrana hialina? Habíamos indicado que es debido al déficit de surfactante. El surfactante disminuye la tensión superficial, esto a nivel pulmonar, evita el colapso alveolar y pues reduce lo que es la inmadurez de las vías de producción de la misma. El surfactante se produce a partir de las 24 semanas de forma inadecuada, en escasa cantidad y de muy mala calidad, por cierto. Pero a partir de la semana 35 ya se produce en cantidad adecuada y con la calidad necesaria que evite el colapso alveolar y que favorezca a lo que va a ser la madurez pulmonar. El surfactante se produce en las células tipo 2 del pulmón, las cuales van a evitar la hipoxia aguda en este caso, un shock o una acidosis severa. Esto porque también el surfactante va a ir a nivelar los niveles del pH a nivel pulmonar, ¿verdad? Va a equilibrar el pH a nivel pulmonar. Bueno, continuando con la fisiopatología, pues en realidad es bastante compleja. Y como son particularmente esta enfermedad, como se da particularmente en niños nacidos pretérmino, pues va a ser debido a la inmadurez del parenquima pulmonar, es debido a una alteración cualitativa y cuantitativa de lo que va a ser el surfactante. Cualitativa, porque no, el surfactante producido antes de la semana 35 no es de la calidad adecuada y no va a permitir lo que va a ser el funcionamiento adecuado de lo que son los alveolos. Tampoco en la cantidad adecuada. Entonces va a ser menor cantidad y de mala calidad. Ahora, también el ductus arterioso persistente con shunt en el lado izquierdo, esto ya a lo que va a ser la valoración cardíaca del neonato, generalmente en el lado derecho, esto del ductus arterioso, pues va a generar una sobrecarga pulmonar, particularmente en recién nacidos pretérmino, y por ello es que probablemente este tipo de pacientitos también se edematicen y complique su cuadro. Hay una elevación o un aumento del líquido pulmonar, alveolar e intersticial, que quiere decir que se va a edematizar, va a empezar a acumular líquidos y pues va a empezar a hincharse el neonato. Ahora, hablando de lo que es el funcionamiento del sistema respiratorio, este órgano debe funcionar de forma extrauterina. Una vez que se da el nacimiento, la viabilidad está limitada por el desarrollo pulmonar. Antes de las 28 semanas o hasta la semana 28-30 aproximadamente, la estructura pulmonar no es suficiente para que pueda desarrollar el intercambio gaseoso, para que se dé viabilidad al funcionamiento adecuado de lo que va a ser el sistema respiratorio. Por tanto, la inmadurez del sistema respiratorio va a dar lugar al desarrollo de lo que va a ser la enfermedad de la membrana hialina. Bien, ahora, ¿cuáles son los factores que afectan la producción de surfactante? Aquellos factores que intervienen en el metabolismo o interfieren en el metabolismo va a ser la acidosis o la acidemia, la hipoxia o la hipercapnia, la disminución o la sobrecarga de oxígeno, el shock,
la ventilación mecánica, un edema pulmonar, una sobredistensión y baja distensión a nivel pulmonar. Ahora, aquellos que van a disminuir la producción del surfactante van a ser, en el caso de los hijos de madre diabética, la eritroblastosis fetal, cuando hay productos gemelares y lo que es la producción de insulina, particularmente en lo que son productos de madres diabéticas, ¿verdad? Ahora, aquellos que aumentan la producción, la ruptura prematura de membranas menor a 48 horas, perdón, mayor a 48 horas, la hipertensión materna, el uso de corticoides y el abrupcio placentaria, que es una patología propia de la gestación, ¿verdad? Entonces, los factores que van a afectar a la producción del surfactante, los que aumentan, los que disminuyen y los que interfieren en el metabolismo, pues son estos que les menciono. Y también para valorar un poco esto los antecedentes, ¿no? No olviden que los antecedentes maternos van a indicar muy bien cuál es el curso de la enfermedad, sobre todo con aquellas madres que están desarrollando quizá una diabetes gestacional o que probablemente ya tenían diabetes antes de su proceso gestacional. Continuando, la hipoxia y la hipercapnia van a producir vasoconstricción pulmonar. ¿Qué quiere decir? Si hay un aumento o disminución de lo que va a ser el oxígeno, va a generar que los vasos pulmonares se contraigan, se cierren, se puede decir. Y esto va a generar que haya una conexión del ductus arteriovenoso entre lo que es la conexión del lado izquierdo y el lado derecho de la arteria. En los neonatos no se olviden que existe esta conexión, ¿verdad? Hasta cierto tiempo. Y fisiológicamente se cierra pasado cierto tiempo. Esta conexión del ductus arteriovenoso persistente con un shunt en lo que va a ser la valoración cardíaca va a producir una lesión del epitelio cardíaco. Por tanto, va a aumentar lo que es la permeabilidad vascular, va a generar un edema intersticial entre lo que son las células y probablemente este pequeño se edematice y va a producir un escape de plasma. Entonces, en esta situación, viendo el peor de los escenarios, nuestro pequeño se va a ir complicando. Y esto viendo un poco de la fisiopatología. No olviden, por favor, chicocas, que el funcionamiento del aparato respiratorio y el aparato cardíaco, el sistema respiratorio, como gusten llamarlo, siempre están entrelazados, demasiado como para poder hablar por separado de ambos sistemas, cuando en realidad su funcionamiento depende el uno del otro, incluyendo lo que es la circulación mayor, circulación menor. Continuando, tenemos lo que son las manifestaciones clínicas. Va a haber una incapacidad para mantener la oxigenación adecuada respirando un aire ambiental. Por tanto, mi recién nacido pretérmino menor a 2 kilos o a 2000 gramos va a hacer un gran esfuerzo para poder respirar, va a presentar un quejido expiratorio, van a haber retracciones inter y subcostales, va a presentar una cianosis, va a haber un aleteo nasal. Entonces son signos característicos de una insuficiencia respiratoria, ¿verdad? Por tanto, este pacientito me está haciendo hipoxia, está empezando a desaturar, de seguro está taquicárdico y necesita de una intervención pronta. Luego va a haber disminución de la capacidad residual funcional, esto en cuanto a lo que es pulmones, por la disminución de lo que es el surfactante. Va a ser hipotensión por una pobre perfusión distal, probablemente haya cianosis en el pequeño, cianosis distal. Va a ser un edema periférico, va a haber hipotonía creciente y esto demostrado mediante lo que va a ser la flacidez de extremidades particularmente. Va a ser signos de falla cardíaca congestiva
y va a disminuir lo que es la diuresis, perdón, y probablemente el pronóstico vaya agravándose si es que no se interviene de forma pronta. Ahora, clínicamente mencionando a lo que es la enfermedad de la membrana hialina, va a haber hipoxemia, va a haber vasoconstricción pulmonar, va a haber acidosis y también va a haber una reapertura del ductus arteriovenoso. Si el recién nacido con síndrome de distrés respiratorio no mejora entre las 6 y las 12 horas cuando se ha identificado primeramente lo que son los signos de alarmas y en cuanto a lo que es la valoración de sistema respiratorio, pues probablemente entre las 24 y las 72 horas la sintomatología empeore y haya también un signo así de falla cardíaca y este pobre pacientito sea internado en el área de terapia intensiva. Mucho ojo con la valoración de las manifestaciones clínicas, por favor. Ahora, la formación de la membrana hialina es debido a un coágulo de lo que son células envueltas en una matriz proteínica. Su ubicación va a ser en el ductus alveolar y los bronquiolos respiratorios. ¿Cuál va a ser el diagnóstico? En el hábito prenatal va a ser la relación de la lecitina y la esfingomielina. Esto realizando lo que va a ser un examen intrauterino y pues puede ser debido al uso de esteroides prenatales, lo cual disminuye la mortalidad por síndrome de distrés respiratorio en el recién nacido. En el postnatal van a existir factores predisponentes, va a haber manifestaciones clínicas como las anteriores que les he mencionado, que van a indicar si evidentemente es un cuadro de enfermedad de la membrana hialina. Como apoyo diagnóstico, una radiografía de tórax, exámenes de laboratorio como podría ser un hemograma completo, gases arteriales, una radiografía torácica y diferentes métodos que nos pueden ayudar a confirmar la sospecha diagnóstica que tenemos. Ahora, en el periodo postnatal, ¿cuáles van a ser los factores predisponentes para el desarrollo de un síndrome de distrés respiratorio? En la madre probablemente sea la isoinmunización RH por incompatibilidad, en este caso, severa. Y durante el parto puede ser por una cesárea sin dilatación y trabajo de parto menor a lo que son las 37 semanas. Y pues del recién nacido puede ser debido a una hipotermia. También en la madre, la diabetes puede ser un factor predisponente, la gestación múltiple, un niño previo, un producto previo que también haya sido un recién nacido pretérmino con enfermedad de membrana hialina, antecedentes de sangrado vaginal, un embarazo actual con antecedentes maternos previos que nos pueden indicar que ya ha habido productos con enfermedad de membrana hialina. Ahora, durante el parto también puede presentarse una acidosis y asfixia fetal por trabajo prolongado, por sufrimiento durante el periodo de parto. En el caso del recién nacido, también lo que es el sexo predispone a ser candidato para desarrollar enfermedad de la membrana hialina, y en este caso el sexo masculino es más predisponente. La asfixia en el recién nacido y lo que es la acidosis fetal también va a dar lugar a lo que es el desarrollo de la enfermedad de la membrana hialina. Entre los exámenes de laboratorio a realizar tenemos, como les mencionaba hace un momento, los gases arteriales para determinar si hay hipoxemia, si hay hipercapnia o si existe alguna leve acidosis metabólica. También debemos solicitar hemoleucograma, PCR, glicemia, calcio, bueno, niveles de calcio, magnesio, densidad urinaria, urea y creatinina. Esto para valorar función renal también. Un ecocardiograma para descartar el ductus o para confirmar. Y este cuantifica lo que son los aumentos de presión de la arteria pulmonar y descarta, la cardiopatía congénita. Ahora,
A partir de aquí tenemos una clasificación característica desde lo que va a ser una enfermedad de la membrana hialina en un grado leve hasta un grado bastante mm, moderado, agudo, podría decirse. Y pues es la clasificación radiológica de Bence. Para esto necesitamos tener sí o sí una radiografía de tórax del recién nacido. Y pues el grado 1 nos indica que está desarrollando una enfermedad de la membrana hialina de forma leve, donde se presenta una imagen reticulogranular muy fina. El broncograma aéreo es muy discreto, la transparencia pulmonar es conservada y podría pasar como un rayos X normal. Entonces, no es muy notorio, tendría que ser una persona muy experta en este tipo de cuadros para poder identificar si evidentemente es una enfermedad de la membrana hialina leve. Luego tenemos el grado 2, que es la forma moderada y generalmente es la forma más clásica. La imagen pues muestra lesiones reticulogranulares que se extienden a través de todo el campo pulmonar. Si se dan cuenta, pareciera que hay como granos en toda la imagen donde se encuentran pulmones. El broncograma aéreo es muy visible y sobrepasa los límites de la silueta cardíaca. Se refiere a estas manchas blancas que no dejan visualizar lo que es corazón y la transparencia pulmonar está disminuida. Sí, de hecho, casi no se puede ver a través de lo que son los pulmones, sino que se ve una mancha blanca bastante notoria. El grado 3, que es la forma grave, muestra nódulos que tienden a hacerse más confluentes. El broncograma aéreo se hace cada vez más visible y la transparencia pulmonar está disminuida. Sí distinguen los límites de la silueta cardíaca, pero de forma muy forzada. El grado 4 nos muestra una forma muy grave, donde hay una completa opacificación, como pueden valorar en esta imagen. No se distingue lo que es la silueta cardíaca, el broncograma aéreo está con total ausencia de aire pulmonar y pues existe un muy mal pronóstico. Su mortalidad llega a ser en el 100% de los casos, viendo esta clasificación del grado 4, que es la forma más grave de la enfermedad de la membrana hialina. Y esto apoyándonos en el diagnóstico por rayos X de tórax. También tenemos para poder valorar de forma clínica el puntaje de Silverman y Anderson, donde vamos a valorar el quejido expiratorio, el aleteo nasal, la retracción costal, la retracción esternal y la concordancia tóraco-abdominal. Si el quejido expiratorio es audible sin fonendoscopio, se le puntuará con 2. Si es audible con fonendo, 1 solamente. Y si no es audible o está ausente el quejido expiratorio, vamos a puntuar con 0. Si existe aleteo nasal evidente, observable, pues vamos a poner una puntuación de 2. Y si solamente se observa dilatación de lo que son las fosas nasales, pues vamos a puntuar con 1. Si está ausente, con 0. La retracción subcostal o costal. Si es marcada, vale 2 puntos. Si es débil, apenas observable, va a valer 1. Y si está ausente, vale 0. La retracción esternal, si hay un hundimiento aparente de lo que es el esternón hacia lo que va a ser el cuerpo, pues puntuamos con 2. Si hay un hundimiento solamente de la punta del esternón, puntuamos con 1. Si está ausente, con 0. En la concordancia tóraco-abdominal, si existe discordancia entre lo que es tórax y abdomen para lo que es la inspiración y la expiración, pues puntuamos con 2. Ahora, si hay un hundimiento del tórax y el abdomen de forma simétrica, puntuamos con 1. Ahora, si existe expansión de ambos en lo que es la inspiración, pues se puntúa con un 0. Si la puntuación es 0, obviamente el pacientito no tiene síndrome de distrés respiratorio del recién nacido. Si se puntúa con un 7, nos indica que hay una falla respiratoria inminente. Y si se puntúa con un 10,
pues estamos frente a un cuadro severo de distrés respiratorio del recién nacido. ¿Cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento de prevención, esto porque no olviden que este cuadro es mucho más frecuente en recién nacidos pretérmino, pues en aquellos que tienen un parto pretérmino es importante el uso de esteroides antenatales. Esto antes de la semana 34 de la gestación, como mínimo 24 a 48 horas antes del parto. Este tratamiento, conjunto con la administración de surfactante, reducen lo que es la comunicación o la intercomunicación interventricular, particularmente en recién nacidos pretérmino, y disminuye lo que es la morbilidad pulmonar, disminuye el índice de que este recién nacido pretérmino pueda desarrollar una enfermedad pulmonar. La supervisión del recién nacido con una temperatura de 36,5 grados centígrados, las vías aéreas permeables, prevenir problemas metabólicos, medir lo que es la glucemia, el calcio y el magnesio, también nos van a ayudar a manejar de forma adecuada este cuadro. Remitir adecuadamente el uso de incubadora, el oxígeno húmedo y tibio con cámara cefálica o con halo cefálico y una fracción inspiratoria de oxígeno mayor o igual al 40%, pues también va a reducir lo que es el desarrollo de la enfermedad de la membrana hialina. El objetivo va a ser la mantención de una homeostasis hasta que el organismo o hasta que los pulmones del pequeño maduren. Luego tenemos la opción del tratamiento con surfactante solamente, que es esta presentación que se maneja solamente en las unidades de neonatología. El surfactante natural es obtenido de lo que es el líquido amniótico humano y el natural modificado es obtenido a través de lo que son especies homólogas o heterólogas. Su ventaja es que tiene mayor disponibilidad, es de origen bovino y porcino. Ahora, el primer surfactante artificial ha sido elaborado en el año 1982 y esto siempre buscando lo que son las mejoras, ¿no? Este cuadro o este síndrome de lo que son las disfunciones respiratorias en el recién nacido, ya sea a término o pretérmino, no son recientes. Entonces, a lo largo de los años se han realizado investigaciones que reduzcan lo que va a ser la morbimortalidad del pequeño con este tipo de cuadros que particularmente son radicales, ¿no? En algunos casos, ya que pueden conllevar a lo que va a ser el aumento, el incremento de las tasas de mortalidad neonatal dentro de nuestro país. Ahora, para tratar lo que son las complicaciones, pues la administración en un solo pulmón de surfactante suele ser efectiva. Si existe bradicardia, por ende va a haber hipoxia, entonces debe hacerse un manejo conjunto. Si existe taquicardia, va a haber agitación, va a haber mayor gasto cardíaco, pero también va a influir en lo que es el funcionamiento pulmonar. La desaturación de lo que va a ser la hemoglobina también va a mostrarse, perdón, como una alteración de lo que es el funcionamiento del sistema circulatorio. Depósito en lo que va a ser la faringe, pues esto en cuanto a lo que es el manejo de oxigenoterapia. Puede haber un taponamiento del tubo endotraqueal, puede haber una apnea, puede haber un barotrauma por falla o olvido en reducir lo que son los parámetros ventilatorios. Ojo, este aspecto del barotrauma es muy importante para reducir lo que son las complicaciones por una administración inadecuada de oxígeno. El ductus arteriovenoso que va a estar presente, si es pretérmino, generalmente va a estar presente. Puede darse una hemorragia pulmonar, que puede ser el caso más severo, y también puede presentarse una retinopatía del prematuro. Ahora,
En el manejo general de este tipo de pacientitos, es importante realizar la manipulación mínima, mantenerlos en una posición supina para mantener la vía aérea permeable, mantenerlos monitorizados, particularmente lo que es frecuencia cardíaca, respiratoria, presión arterial y actividades en general. Mantener la temperatura entre 36,5 y 37, particularmente para evitar que se enfríe y que haga una cianosis distal. Suspender vía oral si la frecuencia respiratoria es mayor a 60 respiraciones por minuto. O prevenir la aspiración si se presenta apnea. Esto con lo que es la sonda orogástrica, que va a estar abierta en la mayoría de los casos. Administrar líquidos endovenosos con un mínimo de flujo metabólico, 5 miligramos por kilogramo peso. Controlar lo que son gases arteriales, esto mediante laboratorios. Administrar oxígeno valorando lo que es la pulsioximetría, cuáles son los niveles de oxígeno en sangre, y esto se va a ver con lo que es la saturación de oxígeno. Corregir la acidosis metabólica, esto basándonos en los resultados de laboratorio. Intubar si es necesario previa sedación y relajación. Aspirar lo que son las secreciones para evitar mayores complicaciones. Entonces, el papel de enfermería en este tipo de pacientitos se va a ir mucho a lo que va a ser la administración de los líquidos, la mantención del confort de estos pequeñines que por lo general van a estar en incubadoras y pues van a requerir de lo que es la aspiración de secreciones y si están intubados, peor todavía. Los cambios de posición, la monitorización constante, además de la administración de medicamentos dentro de horario, la modificación de lo que van a ser indicaciones médicas, son clave para el manejo adecuado de estos pacientitos. Y sobre todo, un examen físico exhaustivo que nos indique cuál es la realidad del manejo a nivel pulmonar del pacientito. Bueno, eso un poquito para ver lo que es el manejo de la enfermedad de la membrana hialina y ya el día de mañana pues las espero con dudas, chicos. Muchas gracias.